Buenas tardes, autoridades de esta audiencia pública, secretario de Energía, Javier Rodríguez Chirilo. Expongo en nombre de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, en representación de todos los usuarios y consumidores que viven en nuestro territorio. La actual propuesta de readecuación de la estructura de subsidios es un fiel exponente del doble discurso que ya podemos decir es característico del actual gobierno nacional. Pues mientras la resolución 8/24 de la Secretaría de Energía de la Nación, parafraseando al artículo 177 del hasta ahora nunca bien ponderado decreto de necesidad y urgencia 70/23, plantea redeterminar la estructura de subsidios vigentes a fin de garantizar a los usuarios finales el acceso al consumo básico y esencial de energía eléctrica y gas natural. En los hechos, las medidas puestas a consideración en esta audiencia pública más bien parecen querer lograr todo lo contrario, pues vemos que se propone implementar una mera atomización inequitativa de beneficios, acudiendo a un sistema difícil de aplicar sin serios errores, impreciso en su base de cálculo, propicio de producirse situaciones abiertamente injustas, que utiliza parámetros antojadizos para computar la base de los pretensos subsidios. Consideramos que de implementarse este sistema de la manera que se ha previsto, llevará a amplios sectores de la población argentina a la marginalidad energética conforme a las siguientes observaciones. En primer lugar, se incurre en una falacia al decir que se tuvieron en cuenta al realizar la propuesta para satisfacer las necesidades básicas de los hogares las bases de datos publicadas en los organismos nacionales vinculados a las encuestas oficiales. Sin embargo, para la región en la que está incluida Formosa, se ha desconocido la propia estadística elaborada por el RACE, tan citado en la propuesta formulada, pues los consumos de referencia mensuales antojadizamente fijados en la propuesta para nuestra subregión oscilan entre los 158 y 411 kilowatts hora para la zona que comprenda mi provincia, cuando en realidad el propio RACE prevé un piso de 280 kilowatts hora para julio y un techo de 748 kilowatts hora para enero, por lo cual solicitamos, señor secretario de la Energía, la urgente corrección de este severo yerro y que se cumplan con las consignas que la propia Secretaría de Energía a su cargo ha fijado y que permitan hablar de racionalidad al fijar los subsidios. En segundo lugar, en la carta de intención de la propuesta de readecuación de subsidios se establece que se fijarán mecanismos específicos que materialicen la asignación y efectiva percepción de los beneficios por parte de los usuarios. Nada de esto se hizo aún. Mediante la propuesta de readecuación de subsidios, somos conscientes que centenares de miles de usuarios alcanzados por los mismos deberán pagar el monto íntegro de sus facturas, sin que aún se haya previsto el sistema de cobertura económica real para los hogares incluidos en el beneficio social. Exigimos una urgente atención de este punto, pues antes de hablar de readecuación de subsidios, aún de subas de tarifas y que de manera perentoria se fije y determine el mecanismo de percepción de los reintegros, pues de no hacerse ello, se generará, más allá de una alta conflictividad judicial, situaciones de injusticia, dada la flagrante violación al artículo 42 de la Constitución Nacional e incluso del cuestionado DNU 70/23. Si bien, en tercer lugar, en todo el material puesto a consideración se hace alusión permanentemente a la necesidad de reducción de errores al momento de conceder los beneficios, objetamos la acción del cruzamiento de cuanto menos 17 registros como criterio de inclusión en un país que, por citar un solo ejemplo, tiene el 40% de empleo no registrado. Peticionamos entonces que a los efectos de la verificación de los criterios de inclusión se establezca un sistema ágil que deje de lado toda burocracia que propicia la comisión de hierros. En cuarto lugar, en cuanto a las supuestas necesidades básicas que se pretenden cubrir, se impone también una ocurrente canasta básica energética, la cual dará lugar a la inclusión en el subsidio cuando su monto represente más que un porcentaje aún no determinado del ingreso registrado del hogar. Dejamos sentado como petición concreta
que tal porcentual no supere el 5%, pues la propuesta del 10% es totalmente contraria a lo dicho en el estudio presentado como base en esta audiencia pública. En quinto lugar, solicitamos se adecue la fórmula de la canasta básica energética, pues como criterio de inclusión se enuncia como componente de la misma el valor del metro cúbico del gas y su consumo, lo cual no rige para Formosa, pues nos abastecemos de gas en garrafa. Exigimos que al calcular la canasta básica energética se incluya para nuestra subregión, además del costo del kilovatio hora, el del metro cúbico del gas licuado de petróleo envasado. De no corregirse este grave error, señor secretario de Energía, implicará que un 64% menos en el valor final del subsidio para todos los formoseños. Por último, en sexto lugar, exhortamos que se eliminen los motovehículos de los criterios de exclusión al subsidio, pues lo contrario implicaría equiparar a una persona de ingresos mínimos que a duras penas pudo acceder a las necesidades de transporte de su familia, ya económicamente golpeada con la depreciación de su salario y la exorbitante suma de precios de los bienes y servicios esenciales, con otras que tienen abultados ingresos, quizás propiedades y autos suntuosos, a lo mejor hasta una nave. Aprovechamos esta instancia, un segundo, para hacer una petición muy especial al ENRE y a la Secretaría de Energía de la Nación. ¿Cuál es? Que nos aclaren, por favor, qué costo de generación tiene el kilowatt hora en Argentina. Pues en esta audiencia pública nos han hablado de un valor sin subsidio que se ha fijado en 46 pesos por kilowatt hora, el cual estimamos no guarda relación con los costos reales de producción. Entiéndase, los usuarios tienen la de que sobreprecian el kilowatt hora desde su generación, lo cual implica una seria distorsión en el inicio de la facturación. Concluyendo, nos presentan un documento con aspiraciones de obtener la reestructuración del sistema de subsidios en nuestro país, que así como está, lo rechazamos abiertamente. Resulta injusto para los demás participantes. Impactará negativamente en los sectores de ingresos bajos y medios, independientemente del lugar del país en los que se encuentren, y llevará en algunos casos a septuplicar el costo de la factura de energía. He estado esperando más de 4 horas, señora. Esta improvisada redeterminación de la estructura de subsidio, tal y como se presenta, arrojará centenares de miles de hogares argentinos a la pobreza energética con serios quebrantos del tejido social. Buenas tardes, señor secretario.